el temor a Dios. Es interesante y preste atención, cuando a la luz del Espíritu Santo usted escudriña las Escrituras para inquirir sobre el temor a Dios, lo que podemos aprender. Es interesante cuando el Espíritu Santo empieza a revelarnos sobre el temor a Dios, que aparece en la Biblia cientos de veces, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El sabio Salomón escribió en Proverbios capítulo 1, verso 7, pónganlo en las pantallas, por favor. Escribió y dijo: el principio, oiga bien, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Allí está, el principio de la sabiduría. ¿Qué es principio? Principio significa origen, principio significa fuente. Eso es lo que está diciendo Salomón. La fuente, el origen, de donde proviene la sabiduría, proviene del temor a Dios. O sea, usted no puede tener temor de Dios, o usted no puede tener sabiduría si no teme a Dios. Y la sabiduría, escúcheme bien, y la sabiduría es un requisito sine qua non en la Biblia para todo líder genuino. Es un requisito, es una necesidad en el liderazgo bíblico, la sabiduría. Por eso cuando Salomón hereda el liderazgo del país de Israel, de su padre David, lo primero que le pide a Dios es sabiduría. Él entendía que todo líder necesita sabiduría, todo líder genuino y bíblico. Porque el líder humano no necesita sabiduría, necesita conocimiento. Y sabiduría no es conocimiento. Amén. Yo no voy a explicar qué es sabiduría porque no vine a eso. Pero, óigame bien, ¿por qué hablo de sabiduría? Porque la sabiduría proviene del temor a Dios. Algo que el liderazgo religioso ha perdido en nuestros días. Y no solamente el liderazgo, la iglesia ha perdido el temor a Dios. La iglesia y el liderazgo. Hoy en día usted ve aún en una iglesia como esta, que tiene una palabra poderosa donde Dios se mueve, gente o jovencitos y otros no tan jovencitos, cuando quieren conquistar a la muchacha y como no la convencen, le dice: Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, y Dios no le dijo nada. No hay temor de Dios. Es una manipulación. Y la Biblia establece: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero se perdió el temor. Otros líderes y que espirituales dicen a otros cuando están hablando: así dice Dios, y Dios no dijo nada. No tienen temor para decir eso. A mí me tiemblan las paticas para decir eso. Usted pocas veces me escucha a mí diciendo: así dice Dios. Eso no es verdad. Yo tengo que estar seguro que Dios dice así para decirlo, porque no me atrevo, porque le temo. Pero eso se ha perdido aún en la iglesia. Dios me dijo que me dieras una ofrenda. ¿Cuántos te han escuchado eso? Dios me dijo que ese carro es para mí. Se ha perdido el temor a Dios, porque hoy la gente aún en la iglesia se divorcia como si se tomaran un vaso de agua. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios aún en el altar, en los que ministramos en el altar. ¿Por qué? Porque no es que la gente que esté en el altar tenga que ser perfecta, porque ustedes saben que Dios no busca perfecto. Lo he enseñado, y mi padre también. Pero en primera de Juan el apóstol dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Y no es que no peque, es que no lo practica. Hay una diferencia en tener debilidades, en caer en pecados, en equivocarse y en ser practicante de un pecado del cual no estás arrepentido. Y hay muchos ministros que están, gloria a Dios, en los púlpitos, y aún así están practicando pecados que no están arrepentidos y siguen allí como si nada, por falta de temor a Dios. Músicos ministrando en pecado por falta de temor a Dios.
Se ha perdido el temor a Dios. Yo quiero enseñarles en esta noche qué es el temor a Dios. Primero les voy a decir lo que no es y después les voy a decir lo que es. Temor a Dios no es miedo. Temor a Dios no es fobia. No es terror. No. El miedo, el terror, la fobia están al nivel de lo natural y de lo humano. El temor de Dios está en el ambiente de lo divino. Proviene de lo divino. El temor, el miedo proviene del corazón humano. El temor a Dios edifica, el miedo destruye. Así que temor a Dios no es miedo. El lenguaje bíblico es diferente al lenguaje español o de cualquier diccionario. Usted no va a conseguir la palabra temor a Dios en el diccionario de la Real Academia Española, porque ese diccionario no es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es diferente en la Biblia. El hebreo y el griego en el cual se escribió la Biblia tiene su propio lenguaje, el cual por cierto es muy rico. Así que tiene que buscarlo en el diccionario bíblico. Y usted va a conseguir que temor a Dios es respeto a Dios. No es miedo a Dios, es respeto a Dios. Temor a Dios es esto: estoy tan enamorado de Él, tengo una relación tan íntima con Él, que me da temor defraudarlo. Eso es temor a Dios. No es miedo a las consecuencias de dejar a Dios, porque si usted deja a Dios, usted tendrá consecuencias. No es miedo a eso el temor a Dios. Con eso la religión ha querido manipular al hombre y nunca ha funcionado. Temor a Dios, el temor a Dios emana del amor a Dios. Temor y amor están íntimamente relacionados. No puedes temer a Dios si no le amas. El creyente que teme a Dios es aquel, gloria a Dios, que le ama. Es aquel que teme defraudarle. Es aquel, gloria a Dios, que quiere honrarle, que quiere alegrar su corazón y que cualquier cosa que defrauda a Dios le aterra. Eso es temor a Dios. No es miedo. Que si tú haces esto te vas para el infierno. Eso es miedo. Y la religión ha usado el miedo para manipular a la gente. Dios no usa el miedo para manipularte. Dios tiene algo en su vida, en su reino, llamado temor a Dios, que proviene de Dios mismo, que cuando entra en el corazón de un creyente le guarda del mal. Dijo Salomón: con el temor a Dios el hombre vivirá largos días y será guardado del mal. No quiero hablar ahora de los beneficios del temor a Dios. Quiero centrarme en el temor a Dios y la importancia de este. Yo quiero que lean sus Biblias. Jeremías capítulo 32. Verso 38. Póngalo en las pantallas, por favor, mis amados hermanos. Vamos a aprender hoy sobre este tema que es importante para los creyentes y aún para los que no son creyentes. Miren lo que dice, o lea lo que dice el verso 38 del capítulo 32 de Jeremías. Jeremías fue un profeta poderoso de Dios. Y Dios le da esta profecía y en el verso 38 continúa parte de la profecía y dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Verso 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, la única forma de que te vaya bien a ti y a tus hijos es de que tú temas a Dios. Sigue el verso 40. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Cuál es el pacto? Que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi
mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Gloria a Dios por su palabra. El verso 40 dice, y pondré mi temor en ellos. ¿Cuál es el origen del temor a Dios? ¿De dónde viene? De Dios mismo. Porque Dios dice, y pondré mi temor en ellos. ¿De dónde viene el temor a Dios? ¿Cómo yo consigo temor a Dios, Señor? Porque lo he perdido. En Dios mismo. Relaciónate, gloria a Dios, con la fuente. Y de la fuente tomarás lo que necesitas. El que pierde el temor a Dios perdió la relación con Dios. Porque el origen del temor a Dios es Dios mismo. ¿Sabe lo que está diciendo Dios en Jeremías? Algo que Isaías después también profetizó. Dios crea la ley en el antiguo pacto con Moisés. 10 mandamientos, la palabra de Dios escrita en piedras, en unas tablas. Y le dice al hombre, cúmplela a ver si puede, porque el hombre siempre ha tratado de alcanzar a Dios en su propia fuerza. Y Dios quiso demostrarle al hombre que en su propia fuerza no puede acercarse a Dios y no puede ser santo. Y Dios le dice al hombre, cumple estos 10, no te voy a dar 20, no te voy a dar 30, no te voy a dar 300 artículos como la Constitución de Venezuela, te voy a dar nada más 10. Y 10 no pudieron. 10 nada más. Los dedos de la mano no pudieron. Y entonces Dios, después que pasan años el pueblo de Israel reconociendo su incapacidad de cumplir eso, Dios le dice, va a venir un tiempo de Jesús. Va a venir un tiempo en que haré un nuevo pacto. Eso lo dice Isaías. No como el pacto que hice con vuestros padres, donde escribí mi palabra en unas tablas de piedra. No, las escribiré no en unas tablas de piedra. Pondré mi palabra en sus corazones. O sea, ya ustedes no me van a temer. O no van a tener miedo si fallan algunos de los mandamientos. Ahora pondré las palabras, mi ley en sus corazones, y lo que hagan para servirme no será por miedo, lo harán por amor, lo harán por temor, lo harán por respeto, lo harán porque me aman. Oh, gracias Jesús. De allí viene el temor. Miedo es lo que sintió Adán. Escúcheme bien, Adán. Miedo es lo que sintió Adán cuando desobedeció a Dios. Y Dios empieza a pasearse por el huerto y le llama Adán, Adán. Adán se esconde de Dios, se esconde y le dice, tuve miedo de ti. ¿De qué tuvo miedo Adán? De las consecuencias de su desobediencia. Porque el miedo proviene de la desobediencia. El miedo proviene de la falta de relación con Dios. Adán perdió la relación con Dios y por eso tuvo miedo. Todo el que anda en miedo, gloria a Dios, no tiene relación con Dios. Ese es el origen del miedo. Adán antes no había experimentado ese miedo. Hablaba con Dios y no sentía miedo. Desde el momento en que se separó de Dios, sintió el miedo, gloria a Dios. Cada vez que sientas miedo de la delincuencia, cada vez que sientas miedo de cualquier cosa, el miedo proviene del corazón humano y de las tinieblas. El temor a Dios proviene de lo divino. Entonces vete a la palabra, métete a la relación con Dios y el miedo se tiene que huir. Ve a la palabra, corre al Salmo 91 y lee lo que dice allí. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo soy escudo alrededor de ti. Yo soy el que levanto tu cabeza. Oh, gloria a Dios. Ve a la palabra de Dios, ve a la fuente y el miedo se tiene que huir. El que pierde la relación con Dios vive en miedo. El que tiene una relación con Dios, el temor a Dios le guarda. Juan Adán, que huyó de su presencia y tuvo miedo a las consecuencias, veo mucha gente que cuando Dios pone en evidencia sus fallas, sus faltas, y el liderazgo entonces viene para disciplinarlos, tienen miedo. No temor, miedo. Miedo a la disciplina para restaurarlo y para ayudarlo.
Porque así es el corazón humano. Y algunos, creyendo que me pueden manipular, me dicen que tengo temor a Dios. Eso no es temor a Dios, eso es miedo. Y yo lo distingo totalmente, gloria a Dios. Porque el temor a Dios te aparta del mal, no te acerca al mal. Te guarda del mal. El que teme a Dios no practica el pecado. No es que no peca. No es que no peca. No es practicante del pecado. Si antes eras, gloria a Dios, narcotraficante, lo dejaste. Si antes eras malandro, lo dejaste. Si antes eras un maltratador de tu esposa, dejaste de maltratarla. Eso es, gloria a Dios, no ser practicante del pecado. No es que una vez o en cualquier momento no se te salga un carácter igual, la rajuñes. No, puede que eso pase. Pero cuando eso pasa, acudes a la fuente, gloria a Dios, del temor a Dios. Acudes a la fuente que darte, Padre mío, voy a ti, Señor. Necesito someter este carácter, Padre. Oh, Señor, ayúdame, Dios. Y ahí está Dios para bendecirte. Y ahí está Dios para ayudarte. Y ahí está Dios para restaurarte. Pero si lo dejas, si te separas de Dios, entonces el temor a Dios no estará. Entonces no tendrás límite tu carne, no tendrás fronteras tu carne para arrastrarte a lo que te daña y a lo que destruye tu vida y tu futuro. Gracias, Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias, Dios. Salmo 147, léalo allí. Temor a Dios es aquel que no quiere herir a Dios, es aquel que siente temor a defraudarlo. No es al castigo, no es a la consecuencia. Mire lo que dice el verso 10 y 11. No se complace Jehová en la agilidad del hombre, ni en la fuerza del caballo. ¿En qué se complace Dios? En los que le temen. ¿En qué se complace Dios? En los que le temen. En Mateo 3, verso 6, Jesús va a bautizarse por Juan. Juan practicaba el bautismo de pecados. Los pecadores eran los que se bautizaban. Jesús no era pecador y va a bautizarse. Cuando lo hace, una voz del cielo viene y dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ¿qué dice el Salmo 147? Que Jehová se complace en los que le temen. Lo que hizo que Dios dijera y se pusiera en el trono de pie y dijera: este es mi hijo amado, era el temor reverente de Jesús a lo que Dios decía y a lo que Dios quería. Porque el temor a Dios es un motor de la obediencia. Tú no puedes obedecer, o es difícil obedecer a Dios si no se le teme. Jesús obedeció a Dios en algo que tal vez era injusto. Yo no soy pecador, ¿por qué tengo que ir a bautizarme con Juan? Es más, yo soy superior a Juan. Y Juan se lo dijo: tú eres superior a mí, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes por mí. Juan entendía que la autoridad era Jesús. Pero Jesús se puso bajo la autoridad de Juan y dijo: deja, porque es necesario que cumplamos todo lo justicia o todo lo que el Padre requiere y quiere que se haga. Eso es temor a Dios. El temor a Dios alegra su corazón, en el cual tengo complacencia, el cual alegra, me da placer, alegra mi corazón, gloria a Dios. Aquel que teme a Dios alegra el corazón de Dios. ¿Cuántos en esta noche quieren alegrar el corazón de Dios? Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Porque mucha gente en la iglesia, en un tiempo hubo un cambio poderoso en ellos. Sus matrimonios cambiaron, sus vidas cambiaron. Pero después otra vez pasa lo que dijo Pedro. Se cumple en ellos el verdadero proverbio: el perro lavado vuelve al barro y la puerca al fango. Eso lo dijo Pedro, yo no lo dije. ¿Por qué algunos vuelven atrás? Por falta de temor. ¿Y por qué la falta de temor? Falta de relación con Dios. Porque le dije que les leí en la palabra que la fuente
el origen de donde viene el temor a Dios es de Dios mismo. Cuando tú te relacionas con Dios, te enamoras de Él a tal forma que temes defraudarle, que no quieres alejarte de Él. Entonces vienen y te dicen tus amigos del mundo: ¿y por qué ya tú no fumas y ya tú no andas en adulterio? ¿Cuánta falda consigues? ¿Porque te lo prohíben en la iglesia? No, en la iglesia no me prohíben nada. Es que amo algo que es superior a lo que tú amas. Y le temo porque no quiero defraudarlo, porque no quiero fallarlo, porque esta relación tan bella no quiero dañarle. Si usted ama a una doncella, ama a una muchacha, usted teme defraudarla. No es que le tienes miedo a ella, es que no quieres defraudarla por el amor que le tienes. Eso es temor a Dios. No tiene nada que ver con el miedo, no tiene nada que ver con terror, no tiene nada que ver con el coco te va a comer. Los religiosos por mucho tiempo aterrorizaban a la gente diciéndoles: mira que si no haces esto te vas para el infierno. Si tú adulteras vas al infierno. Eso es una verdad, pero la gente no va a dejar de adulterar por miedo. Nunca el miedo ha dominado a la sociedad. Nunca. Para impedirles pecar. El temor a Dios es el mejor motor para la obediencia. Es el mejor motor para la santidad. Es el mejor, gloria a Dios, gloria a Dios, anti adulterio, anti fornicación, anti todo. El temor a Dios, que proviene ¿de dónde? De acercar a la gente a Dios. Acércale a la gente a Dios. Ese es nuestro trabajo. Y Dios mismo, gloria a Dios, emana eso. La gente lo deja. Pero el que una vez tuvo una vida santa y tuvo una vida apartada y su vida cambió y vuelve atrás, Juan Adán, es porque perdió su relación con Dios. Y al perder la gloria a Dios, volvió, como dice Pedro, la puerca lavada, vuelve otra vez al fango. Oh, gloria a Dios. Porque esta carne no se regenera. Escúchame bien. Por eso carne y sangre no entran en el reino del cielo. No se regenera. Es el interior lo que nace de nuevo. El exterior sigue siendo igualito. Usted aquí nació de nuevo, pero cuando sale tiene el mismo rostro, gloria a Dios. Tiene el mismo apellido y la misma cédula. Pero en tu vida, dentro de ti pasó algo que tiene un valor y tiene el mayor valor. Y como la carne no se regenera, si usted separa su carne de Dios, esa carne va a querer, gloria a Dios, pecado, va a querer mundo y va a querer todo lo que practicaste. Así que más nos vale mantener esta carne cerquita de Dios para que se mantenga derechita, que es la única forma de que se porte bien. Oh, gracias Jesús. Diga gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Qué cosas incentivan, avivan el temor a Dios? Dos cosas: el amor a Dios y el conocimiento de su palabra. Mientras usted más tenga una relación con Dios, más lo va a amar. Y eso incentiva el temor a Dios. ¿Y qué es el conocimiento de su palabra? Si usted sabe qué le agrada a Él y qué le desagrada, usted no va a hacer lo que le desagrada. Usted va a hacer lo que le agrada. Por eso cuando usted viene a la iglesia y escucha las enseñanzas de oración que nuestro Padre ha dado acá y usted sabe que eso agrada a Dios, usted ora. Y no ora solamente para pedir por usted. Ora porque sabe que a Dios le agrada tener una cita contigo. Hablar con su Hijo, por el cual Él dio su vida. A Dios le agrada. Oh, diga gracias, Jesús. Así que conocer la palabra, en esta iglesia la vas a conocer. Porque en esta iglesia predicamos la palabra tal cual como está escrita, gloria a Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Y voy a culminar esta primera enseñanza sobre el temor a Dios con el Salmo 25:14. El temor a Dios y el pacto del matrimonio. Y ponga atención que le va a bendecir. Salmo 25:14.
Póngamelo en las pantallas porque me interesa que este verso se lo lleve la iglesia a su corazón. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quién Dios tiene intimidad? Los demás lo conocen así como cuando le dan la tarjetica. O que lo ven como muchos ven a mi padre. Están allá en la cruz, lejos, y aquí está mi padre. Lo ven visto por pantalla. Lo conocen así. Pero Dios tiene una comunión íntima diferente. ¿Para quiénes? Para los evangélicos no. Para los de los maranatas tampoco. Para los que le temen. Y aquí viene un beneficio del temor a Dios. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes va a hacer Dios conocer su pacto? A los que le temen. Pues bien, el matrimonio es un pacto. Es un pacto. ¿Por qué la gente hoy, aún en una iglesia como esta, tan poderosa, con un hombre de Dios bien vertical, que no le importa agradarle a usted sino a Dios, la gente se divorcia así como así? Por falta de temor a Dios. Porque no tienen revelación del pacto del matrimonio. No tienen, escúcheme bien, ponga atención. Hay cosas en la palabra que tú nunca podrás entender o conocer. El entendimiento y el conocimiento están al nivel humano, están aquí en la cabeza, a nivel humano, no pertenecen a lo divino. La revelación pertenece a lo divino. Y hay cosas en la Biblia que tú no vas a poder conocerlas, entenderlas, aprenderlas, a menos que sea por revelación. Y una de estas cosas, en las cuales la única forma en que la comprendas, la entiendas y la conozcas, que es por revelación, es el pacto del matrimonio. Por eso dice la Escritura que solo a los que temen a Dios, Dios les dará revelación del pacto. El que se divorcia es porque no entiende el pacto del matrimonio, no entiende lo que significa el pacto, no tiene revelación. Porque si la tuviera, no la hiciera. Ahora, ¿qué es revelación? Bueno, revelación es como cuando, voy a poner este ejemplo. Yo tengo algo aquí en mi mano. Enfoque la cámara aquí. Usted no lo puede ver porque usted no es adivino. Y aquí los adivinos en esta iglesia no nos gustan. Aquí nos gusta lo divino, no lo adivino. Y bien, la única forma que usted conozca lo que yo tengo en mi mano es que este velo o pañito se ha quitado, que es lo mismo que se ha revelado. Revelar es quitar la cubierta. Resulta que el único que revela en la Biblia es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y revela, usted puede ver claramente qué hay. Mire, una llave. La llave de mi oficina. Usted no sabía que era la llave de mi oficina hasta que la cubierta se quitó. ¿Quién quita la cubierta? ¿Quién la quita? El Espíritu Santo. Pues lo que cubre el pacto del matrimonio se llama Dios, que lo cubre y que hace que venga revelación sobre el pacto del matrimonio, el Espíritu Santo. Pero resulta que el Espíritu Santo no revela pacto a los que no le temen. A los que no le temen. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
O sea que si usted quiere andar por ahí, como dicen, echando tiritos al aire, andando con su querida, siga por allí, pero a usted nunca se le revelará el pacto. Nunca, nunca, nunca. Ni el del matrimonio, ni otros pactos que Dios tiene en su palabra que te bendicen. Nunca. Serás un ignorante de los pactos de Dios. Pero si tú quieres tener revelación del pacto, necesitas entonces tener temor a Dios. Y aquí les voy a dejar esto. En la Biblia, cuando usted lee ¿qué trajo sobre la tierra el diluvio? ¿Qué hizo que Dios se enojara tanto para querer raer de sobre la faz de la tierra a la especie humana? Habían varios pecados, pero le voy a decir uno de ellos. Dice la Biblia claramente, se casaban y se daban. ¿Sabe qué significa eso? Casarse y darse en casamiento es casarse y divorciarse. Se casaban y se daban en casamiento. Se casaban y se divorciaban. El hombre agarraba a una mujer, hacía un pacto con ella, luego que se le ponía viejita o peleaba con ella, la dejaba y se buscaba otra y se casaba con esta, y así estaba de una en una, en una, en una. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Sabe? ¿Quiere que le diga qué hizo que Dios trajera sobre Sodoma y Gomorra el juicio que los destruyó con fuego y azufre? Uno de los pecados: se casaban y se divorciaban. Saque usted que enoja a Dios. Saque la cuenta. Saque a la cuenta las consecuencias que tiene, gloria a Dios, al divorciarse. No tiene consecuencias buenas. No es de Dios el divorcio. Usted no va a conseguir permiso de mí ni de mi pastor para divorciarse, porque no estamos autorizados para dar permiso. No somos Dios. Una abogada de la iglesia viene y me dice: por ahí vinieron unos hermanos, pastor, y me dijeron que usted los había autorizado a divorciarse. Yo me reí y oye, yo no tengo ese poder. ¿Cuándo Dios me dio ese poder a mí? Yo no soy Dios para dar permiso. Si usted quiere divorciarse, divórciese, ese es su asunto. Pero la falta del temor a Dios hace que la gente se case y se dé en casamiento. Escúchame bien, se case y se dé en casamiento. La falta de tener revelación del pacto hace que la gente se case a la ligera. A la ligera. Y se casan como tomarse un vaso de agua y se divorcian como tomarse un vaso de agua. No, gloria a Dios. El matrimonio es algo serio. Ora y piénsalo bien, gloria a Dios, para casarte. No es porque sea malo. No. Pero un hombre y una mujer de Dios deberían orar bastante y deberían prepararse bastante, gloria a Dios, para establecer un pacto de vida con una persona. Y no debería ser un pacto así como que con cualquiera, gloria a Dios. Usted no hace un pacto de un negocio con cualquiera que usted no conoce a ciegas y a lo loco. Eso es una locura. El comerciante que vive firmando documentos con cualquier loco va a ser un fracasado, gloria a Dios. Un buen empresario, un buen comerciante se asegura que cuando va a firmar un pacto comercial, ¿quién es la persona con quien la va a firmar? ¿Qué negocio va a hacer? Por eso tiene éxito, gloria a Dios. Asegúrate con quién vas a hacer tu pacto, gloria a Dios. Asegúrate con quién te vas a unir en pacto, porque lo que trajo la molestia de Dios fue en que se casaban y se daban en casamiento. No había revelación de pacto, pero Dios está levantando una generación. Dios está levantando una iglesia que le teme, y a esa iglesia Dios le va a revelar su pacto. Habrá gente aquí que sin escuchar una predicación del matrimonio recibirán de noche revelaciones sobre el pacto del matrimonio, y esa revelación les impedirá irse a un divorcio y que Satanás destruya sus matrimonios. Serán matrimonios sólidos, serán matrimonios fuertes, no porque un pastor les predicó, no porque un líder le dio un seminario ministerial. Será porque el Espíritu Santo se apareció en su cuarto y les dio revelación del pacto, porque le temen. Gloria a Dios.